El acta de la sesión 29ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 30 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Primero, correo del Ministerio Público, por el cual informan que el fiscal nacional, señor Ángel Valencia Vázquez, no podrá participar de la sesión de esta tarde por actividades contraídas con anterioridad. Sin embargo, manifiesta su disponibilidad para asistir en otra fecha. Segundo, oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que regula los derechos de estudiantes de educación superior en situación de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependiente. Y tercero, oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Eso es todo, presidenta. Gracias. Muchas gracias. La palabra sobre la cuenta. Ahí sí. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Bien, entonces vamos a proceder a comenzar la orden del día. Esta sesión tiene por objeto comenzar la votación de las indicaciones remitidas por la Sala al proyecto de ley que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, correspondientes al boletín 14.013-13 para su segundo informe con urgencia calificada de discusión inmediata. Asimismo, se encuentra presente y aprovechamos de saludar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y así también a la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal. Bien. Primero, presidenta, se presentó una indicación del Ejecutivo por el cual proponen proponen un título 1 nuevo para incorporar el siguiente epígrafe nuevo. Título 1 del objeto de la ley y definiciones. Bueno, si nadie quiere hacer uso de la palabra, votamos, ¿o no? ¿Ministra? ¿No? ¿Sí? ¿Diputado Olivera? ¿Sí? Sí, buenos días a la ministra, Subse y quienes la acompañan, y por supuesto quienes nos acompañan también vía Zoom. Sí, presidenta, también pedirle al Ejecutivo si nos puede contar un poco sobre las indicaciones que traen. No sé si son una sustitutiva de todo el proyecto o es solamente algunos artículos. Gracias. Bien. Ministra, tiene la palabra, por favor. Ahí sí. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. El paquete de indicaciones que ha presentado el Ejecutivo tiene relación con apoyar esta moción parlamentaria, incorporando financiamiento para la pensión para niños y niñas que hayan perdido a su madre producto de un femicidio, la cual se extenderá hasta los 18 años, pero además estamos incorporando en esta sesión una norma transitoria que permita extender este beneficio a menores de 18 años cuya madre haya muerto producto de un femicidio desde que se tipificó el delito hasta la fecha en que se promulgue la presente ley, es decir, ampliando el rango de niños y niñas víctimas que pueden ser objeto de esta pensión. Junto con lo anterior, además, incorporamos indicaciones que tienen por objeto armonizar el proyecto con lo dispuesto en el proyecto de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, actualmente en segundo trámite. Respecto a la indicación en el título 1, respecto al objeto de la ley, ahí estimamos que es importante establecer con claridad cuál es el sentido y alcance y dar tratamiento por separado al objeto de la norma, distinguiendo víctimas de femicidio y de suicidio femicida a propósito de su reciente promulgación.
En segundo lugar, espérenme. Sí. En segundo lugar, respecto al artículo 2, en el que conceptualizamos quiénes son las víctimas, digamos, a la ofendida por el delito, hijos e hijas, otras personas bajo los cuidados, digamos, ampliando un poco el rango. Las medidas dispuestas se establecen en atención al impacto sistémico que tiene la ocurrencia del delito de femicidio y, digamos, en razón de aquello, se pueden acceder a los beneficios de esta ley todas las que están ahí enumeradas, entonces. Estableciendo además que no se va a considerar víctima a aquella persona que fuera responsable por los hechos perpetrados, entendiendo que pueden tener una relación conyugal, de parentesco y otros. Hemos suprimido el artículo 2 original del proyecto porque este está recogido en el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y es un principio transversal a todas las formas de violencia sobre el que se debe tener consideración. En el comparado lo pueden encontrar en... ¿Todas tienen el comparado? Ah, ya. Ya, ok. Sobre las indicaciones propuestas, además, buscan que para efectos de acceder a las prestaciones que el presente proyecto establece, la calidad de víctima entregada por el Código Procesal Penal es insuficiente. Aquí estamos proponiendo además una calificación administrativa para poder llegar más rápido a los niños y niñas. Esto porque muchas de las acciones que se requieren por parte del Estado para una respuesta articulada frente a un femicidio en cualquiera de sus grados debe ser previo a la judicialización, que digamos todas sabemos que puede ser, y esperamos mejorar, por cierto, aquello con la ley integral, pero puede ser bastante lento. Y muchas de las que aquí se describen no están contempladas en la actual legislación y eso es medular en el actual proyecto, ¿cierto? Considerar de una forma más amplia la victimización y acudir antes en apoyo a estas víctimas. Por eso se desarrolla con precisión quién tiene la calidad de víctima y además se le entrega la calificación administrativa antes de, digamos, la sentencia ejecutoriada al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en atención a nuestro mecanismo administrativo de despeje de hechos de connotación pública y de probables casos de femicidio, que es el circuito intersectorial del femicidio. Este reglamento proponemos que sea dictado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, suscrito por el o la ministra de Hacienda, que va a regular más específicamente esta calificación administrativa. ¿Por qué si está en el circuito intersectorial? Bien, se sumó al rosado. Si el circuito intersectorial del femicidio es una instancia intersectorial, bueno, quien lo comanda por convenio es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y por lo tanto radicamos ahí la calificación administrativa. Me permito poner un ejemplo que ilustra el sentido de esta indicación. Un femicidio en el que el perpetrador padre se suicida, probablemente no tenga persecución penal, porque digamos la materia de los hechos está confeso y por lo tanto, si esperamos que haya calificación con sentencia ejecutoriada, ese niño puede comprarse una silla y seguir esperando que le llegue la pensión de reparación. Digamos, porque la única forma en la que vamos a poder calificar esto sin que haya juicio es a través de la calificación administrativa que haga el circuito intersectorial a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y atendido a que muchos de los femicidios perpetrados concluyen también con un suicidio del femicida, que no hay que confundir con el nuevo tipo penal de suicidio femicida, que ya se me enredaron algunas personas cuando les expliqué esto en conversaciones previas. Pero cuando el perpetrador se suicida, entonces aquí estamos buscando, digamos, una forma administrativa eficaz para que ningún niño o niña víctima se quede sin su derecho a esta pensión, solo, digamos, por el discurrir del proceso judicial. Sobre el texto... espérame. Otra cuestión que cambiamos tiene que ver con el título 2, sobre las medidas de reparación. El artículo original que se reemplaza, dado que la naturaleza del presente proyecto de establecer medidas de protección en favor de las víctimas de femicidio, es importante incorporar un deber de los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias relativas a estas víctimas, dado que se trata de generar una articulación entre las acciones estatales. Y en ese sentido...
lo que buscamos es que, además de que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, mediante resolución fundada, se pronuncie respecto a la calidad de hijo o hija de una víctima de femicidio o suicidio femicida consumado, y en que se regulan también los vías a las cuales se puede recurrir en contra de dicha reclamación. No sé quién la haría, pero tenemos que contemplar esa posibilidad, ¿cierto? También establecemos que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género deberá informar de las personas beneficiarias y sus representantes legales al Instituto de Previsión Social, que es el que paga la pensión, el plazo desde el que se devenga esta pensión y los plazos en los que se extingue. La presente pensión entonces se va a extinguir el día 1 al siguiente mes en el que el beneficiario o beneficiaria cumple los 18 años por fallecimiento del beneficiario o beneficiaria y por sentencia ejecutoria que determine que la muerte de la madre del beneficiario no ocurrió como producto de un femicidio. Acá hay una distinción importante, porque una cuestión es que durante el proceso judicial se califique que los antecedentes del juicio no son suficientes para inculpar al sospechoso de femicidio. Muy distinto es que no se califique como femicidio el hecho. Y entonces aquí estamos especificando que lo importante es que el hecho se califique como femicidio, independiente del resultado del proceso penal en contra del imputado, buscando también ahí cautelar de mejor forma el derecho de los niños y niñas a esta pensión. Además, establecemos que la pensión va a ser compatible con cualquier otra pensión, régimen previsional o beneficio de seguridad social ya establecido y no se va a constituir como remuneración o renta, ciertamente, y por lo tanto no va a ser tributable ni imponible. La indicación que tiene que ver sobre el artículo original que es reemplazado relativo al acceso a la justicia, medidas cautelares y nuevos supuestos para la procedencia de esto. En la actualidad los hijos e hijas de las víctimas de femicidio no tienen ninguna asistencia del Estado y muchos de ellos carecen de medios mínimos para la manutención y por lo tanto, digamos, ahí estamos solo buscando mejorar la definición. En el artículo 6 y respecto a la calificación administrativa, ahí hablamos del monto de la pensión y su reajuste. Digamos, insistimos en el punto no contributivo de cargo fiscal pagado mensualmente, que se reajustará automáticamente el 1 de febrero de cada año entre el 100% de la variación que experimente el índice de precio del consumidor en el año calendario anterior al del reajuste, como ocurre con muchos otros beneficios. En el evento de que la variación sea negativa, en todo caso, ahí el reajuste se considerará la inflación acumulada para ambos periodos o periodos anteriores hasta compensarlo completamente. Y respecto a la fiscalización del pago oportuno y correcto por parte del Instituto de Previsión Social, se radica en la Superintendencia de Pensiones esta fiscalización. Se la faculta para interpretar la presente ley y dictar normas de carácter general y particular con este objetivo. Respecto al artículo original que se reemplaza el artículo 8, digamos, solamente se modifica ese artículo 7 y pasa a ser el artículo 8, sencillamente no tiene mayor modificación. Y también se precisa cómo se operativiza la pensión dispuesta en el artículo 5, como comentaba a propósito del Instituto de Previsión Social. Y este artículo 8, que se refería a la prohibición de expulsar, esto no garantiza la regularización de quien ha sido víctima y en consecuencia no mejora necesariamente su condición administrativa. Asimismo, los derechos garantizados para todas las víctimas de violencia contra la mujer no hacen ninguna distinción por nacionalidad, por lo que se trata de derechos humanos de los cuales todos y todas somos titulares. Y respecto al artículo 9, 10, 11 y 12, indicamos suprimirlos porque en general se trata de materias que serán reguladas también en el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y además estas materias se deben garantizar no solo para las víctimas de femicidio, sino para todas las otras formas de violencia contra las mujeres, y por ello hemos optado por regularlas en la ley marco. Y finalmente, el artículo 1 transitorio es el que establece como quienes hayan perdido a su madre por femicidio antes de la dictación de esta ley y que aún sean menores de edad, van a poder acceder a esta pensión. En resumen, se trata de indicaciones sustitutivas para incorporar la pensión, su operativo,
armonizar el proyecto con el con el proyecto de ley de un derecho a una vida libre de violencia y sobre todo cautelar algunas cuestiones que sean especialmente en los casos de femicidio, de manera que ningún niño o niña a quien le correspondería, de acuerdo al espíritu de la discusión que ha tenido esta ley, este beneficio no lo vea entorpecido por cuestiones del proceso penal. Bueno, ministra. Ya. Al respecto al informe financiero, considerando la información del circuito interseccional de femicidio intersectorial, se estima que esta beneficiaría en promedio por año a 46 niños, esperamos que cada vez sean menos. En el primer año de aplicación de esta ley también deben considerarse las pensiones de las hijas e hijos de víctimas de femicidio o suicidio femicida, cuya sentencia judicial esté firme y ejecutoriada antes de la entrada en vigencia de la ley. Y esto tiene, digamos, en base a los datos disponibles, una edad promedio de 9 años, el gasto que se proyecta para el año 1 de aplicación de esta ley y en régimen sería de 794 millones de pesos, considerando lo anterior. De acuerdo a la estimación de la Dirección de Presupuesto, el mayor gasto fiscal por aplicación de este proyecto de ley asciende a esos 794 millones anuales. El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley por cualquier, digamos, contingencia durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia va a ser con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el sentido de que es el Instituto Previsión Social quien oficia de pagador, y en lo que faltare se va a financiar con cargos a la partida presupuestaria del Tesoro Público y en los años siguientes se va a financiar con cargo a los recursos que anualmente contemple la ley de presupuestos correspondiente. Muchas gracias, ministra. Ofrezco palabra. Sí, diputado Olivera. No, presidenta, solo agradecer la exposición de la ministra, me quedó muy claro todos los puntos, creo que es súper importante que las mujeres, la ciudadanía sepa de este proyecto que va a salir desde acá y que una de las críticas y que fue para bien que se hizo en la discusión en la sala precisamente tenía que ver con el informe financiero, así que creo que un aporte importante para también aclarar que este proyecto sí está con financiamiento y que esperamos no tenga problemas en el futuro. Gracias. Gracias, diputada Olivera. ¿Más palabras? ¿No? Entonces procedamos a votar. La primera indicación entonces es en el comparado, la primera del título primero nuevo, que busca incorporar la siguiente epígrafe. Título primero del objeto de la ley y definiciones. Ofrezco la palabra. Si no hay solicitudes de palabra, en votación. Sí, presidenta. Diputada Barquiesi. Tienen que prender la cámara. Sí, al final, déjame hacer por favor. Ya. Diputada Bello. Sí. 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 Estamos en el comparado. En el comparado, las que tienen La indicación número 1 son las que ya votamos. Y las que no lo tienen, entonces vamos a partir desde arriba, desde el inicio, con el título primero. Eso. Estamos votando agregar el nuevo título. Exacto. Nos vamos saltando y vamos en el orden. Y hay algunas que están presentadas que no están en el comparado y a esas les vamos a dar lectura. Pero mientras tanto vamos en el orden del comparado. ¿Sí? Diputada. Presidenta, yo llegué un poquito más tarde, saludo a la ministra, a las diputadas. Nosotros queríamos hacer el retiro de algunas indicaciones que, entendiendo que presentó el Ejecutivo otras indicaciones, como para poder apurar, ¿no es cierto?, el proceso de revisión. No sé si lo vemos cuando lleguemos al punto de la indicación o les menciono ahora las indicaciones que queremos retirar. Diputada, si le parece, cuando lleguemos a esa indicación, usted toma la palabra y dice yo retiro la indicación, y si la indicación no viene firmada por nadie más que usted, puede ser retirada. Muchas gracias, presidenta. Entonces, ¿estamos claros con la modalidad? Perfecto. Vamos a votar entonces la primera indicación que está en la primera página del comparado sobre el nuevo título, objeto de la ley y definiciones.
En votación. En votación. Diputada Bello. A favor. Diputada Bravo. Diputada González. A favor, secretaria. Diputada Medina. A favor. Diputada Morales. A favor, secretaria. Diputada Olivera. A favor. Diputada Romero. A favor, secretaria. Diputada Schneida. A favor, secretaria. La diputada Tello no está. Diputada Veloso. A favor. Diputada Valls tampoco. Diputada Barquesi. A favor. Presidenta. A favor. Yes. Aprobado entonces por unanimidad. Ya. Perfecto. Después también al artículo primero hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar, ¿la leo yo? Sí. Ya, para reemplazar el artículo por el siguiente, objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto la creación y el fortalecimiento de las acciones efectivas y necesarias por parte del Estado para la atención y reparación integral de las víctimas de femicidio y suicidio femicida. Esa es la indicación para reemplazar el artículo primero. Entonces, ¿ofrezco la palabra? ¿Presidenta? Sí, diputada Barquesi. ¿Por qué podemos... A ver, me quedé pegada. Voy a apagar la cámara ya. ¿Por qué podemos votar indicaciones respecto a estos artículos si es que ya los votamos? Si ya los vimos. La secretaria Sí, nos va a explicar. diputada Barquesi, lo que pasa es que nosotros lo que hicimos fue votar las indicaciones que estaban en la sala. Sin embargo, por unanimidad abrimos plazo para que se presentaran nuevas indicaciones, tanto por diputadas como por el Ejecutivo. Sin embargo, nos adelantamos en un momento y votamos las indicaciones de la sala, pero no así las que fueron presentadas fuera de la sala. Por eso siguen también por votar las indicaciones de la diputada Romero y algunas del Ejecutivo. Ya, perfecto. Muchas gracias, secretaria. Entonces, si no hay solicitudes de palabras para discusión en particular de la indicación segunda del Ejecutivo para modificar y sustituir el artículo primero, en votación. Diputada Barquesi. Abstención. Diputada Bello. A favor. Diputada Bravo. A favor. Diputada González. A favor, secretaria. Y necesito pedirle un favor. ¿Será posible bajar el audio del telemático? Porque lo encuentro demasiado fuerte. Termino esta votación, lo pido informática. Diputada Medina. A favor. Diputada Morales. Diputada Olivera. A favor. Diputada Romero. A favor. Diputada Schneida. A favor. Diputada Veloso. A favor. Diputada Valls, ¿no está? ¿No? Presidenta. A favor. Entonces, 10 a favor, 0 en contra y una abstención. Se aprueba. Permiso, Presidenta. Informática, por favor, si pudieran venir a asistirnos para bajar el volumen de la telemática. Gracias. Ya. Vienen dos indicaciones del diputado Kaiser que ya están votadas. Entonces pasamos a la página 2 del comparado y acá tenemos una nueva indicación del Ejecutivo para reemplazar el artículo 2 por el siguiente. Artículo 2. Concepto de víctima. Para los efectos de los derechos consagrados en esta ley, se considerará como víctima, primero, a la ofendida por el delito. Segundo, a las hijas e hijos de la ofendida por el delito. Tercero, a otras personas bajo los cuidados de la ofendida por el delito. Cuarto, a la actual pareja sentimental de la ofendida por el delito, a la madre o al padre de sus hijos e hijas y a quienes tengan el cuidado personal de estos. Y, por último, a quien sea considerada víctima en virtud del artículo 108 del Código Procesal Penal. Las medidas dispuestas en esta ley se establecen en atención al impacto sistémico que tiene
la ocurrencia del delito de femicidio en cualquiera de los grados de desarrollo del delito y el delito de suicidio femicida en grado de consumado. En razón de lo anterior, víctimas antes enumeradas de manera conjunta cuando así procediere, sin prejuicio de las exclusiones que esta misma ley contempla. Eso, ahí cierra, ¿no? ¿Dónde? Perfecto. No se considerará víctima a aquella persona que fuere responsable por los hechos perpetrados en contra de la mujer por cuya causa se invocan los derechos establecidos en esta ley, ni aquella que fuera condenada por sentencia ejecutoriada por dichos hechos. Ofrezco la palabra. Perfecto. Hay una indicación de la diputada Romero también respecto del mismo artículo. Diputada, ¿va a mantener esa indicación? Presidenta, esta es la indicación que nosotros queremos retirar porque entendemos que la indicación del Ejecutivo va en la misma línea. Sin embargo, solo quisiéramos decir que ojalá, dado el retraso de la ley y que en definitiva yo entiendo que no tiene que ver con la administración actual y entiendo que tiene que ver con los tiempos del Congreso, sí es importante, o por lo menos también desde acá, las diputadas que pertenecemos a la comisión, establecer un compromiso con que esta ley integral pueda salir lo más pronto posible. Son 6 años aproximadamente. Entonces, con el ánimo de poder ir construyendo ese camino, retiramos nosotros la indicación, Presidenta. Muchas gracias, diputada Romero. Entonces, tenemos solo que votar la indicación del Ejecutivo. Si no hay palabras para su discusión en particular, en votación. En votación la indicación 5, entonces. Diputada Barquiesi. Abstención. Diputada Bello. A favor. Diputada Bravo. A favor. Diputada González. A favor. Diputada Medina. No está. Diputada Morales. A favor. Diputada Olivera. A favor. Diputada Romero. A favor. Diputada Schneider. A favor. Diputada Veloso. No está. Diputada Baice tampoco está. Presidenta. A favor. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se aprueba con 8 a favor y una abstención. Aprobado. Ya. Entonces seguimos ahora en la página 4 del comparado. Hay una indicación del Ejecutivo también para reemplazar el artículo 3 por el del siguiente tenor. Artículo 3, calificación de las víctimas. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género calificará la condición de víctima para acceder a las prestaciones que esta ley indica. Un reglamento dictado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, suscrito por él o la ministra de Hacienda, regulará el procedimiento de calificación de la condición de víctima a que se refiere este artículo. Ofrezco la palabra. En votación. Perdón. Sí, tiene razón. Sí. Barquesi, sí. Sí, no la había visto, sí. Sí. Hay una indicación también, toda la razón, en función del mismo artículo, el artículo 3 de la diputada Barquesi y del diputado Kaiser para suprimir el inciso 2 del artículo 3, que también lo suprime la indicación del Ejecutivo. Por tanto, de aprobarse la indicación del Ejecutivo, se entiende rechazada, o más que rechazada, comprendida dentro de lo que se acaba de aprobar. Entonces les propongo que votemos la indicación del Ejecutivo primero, y de aprobarse la indicación del Ejecutivo, no habría que votar la indicación de la diputada Barquesi. En caso de rechazarse la indicación del Ejecutivo, votamos la indicación de la diputada Barquesi. No sé si la diputada Barquesi va a defender su indicación. Está ahí, no sé si la va a defender.
Sí, diputada Barquesi, ¿le gustaría? Sí, o sea, considerando que la indicación del Ejecutivo tiene la misma naturaleza, creo que se va a aprobar probablemente. Así que procedamos a votar. Gracias, presidente. Perfecto. ¿Hay más solicitudes de palabra? ¿No? Entonces, en votación. En votación la indicación 10 entonces, diputada Barquesi, A favor. diputada Bello, A favor. diputada Bravo, A favor. diputada González, A favor. diputada Medina, no está, diputada Morales, diputada Olivera, A favor. diputada Romero, diputada Schneider, A favor. diputada Veloso no está, diputada Weiser, A favor. ¿dónde está? Veloso. Ah, sí, dijo a favor. Y presidenta. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aprobada entonces por unanimidad. Perfecto. Entonces, se entiende por rechazada la indicación de la diputada Barquesi por estar comprendida dentro de la indicación recientemente aprobada. Luego, página 4, número 12, indicación del Ejecutivo. Título segundo nuevo. Para incorporar a continuación del artículo 3º el siguiente epígrafe nuevo. Título segundo de las medidas de reparación. Ofrezco la palabra. No habiendo entonces solicitudes de palabra, en votación. En votación entonces la indicación número 12, diputada Barquesi, A favor. diputada Bello, A favor. diputada Bravo, A favor. diputada González, A favor. diputada Morales, diputada Olivera, A favor. diputada Romero, A favor, secretario. diputada Schneider, A favor. diputada Weiser, A favor. presidenta. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Aprobada entonces por unanimidad. Perfecto. Entonces vamos, página 4, indicación 13 del Ejecutivo. Para reemplazar el artículo 4 por el siguiente, página 5. Artículo 4. De la adopción de medidas por parte del Estado. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con su respectivo mandato legal, velarán por adoptar medidas para facilitar la atención y reparación de las víctimas de femicidio, las que serán consideradas preferentemente en el acceso a las prestaciones de protección social de las que sean usuarias. Hay una indicación del diputado Kaiser, que no ha sido votada, que busca suprimir el inciso segundo del artículo 4, que es este, ¿no? Que dice: la investigación y los procedimientos judiciales serán siempre realizados con perspectiva de género y en consideración a la vulnerabilidad específica de la víctima. Eso está comprendido en la indicación también del Ejecutivo, porque no comprende esa redacción para la redacción que propone sustituir. La diputada Barquesi también ingresó una indicación para suprimir en el inciso segundo del artículo 4 la frase con perspectiva de género, la misma razón que la anterior, y del diputado Kaiser para suprimir el inciso tercero. Perfecto. Del inciso tercero, que dice: en el caso requerido, las víctimas tendrán derecho a contar con un traductor y o intérprete de acuerdo con su nacionalidad, idioma, lengua o situación de discapacidad durante todo el proceso de actuación judicial, y eso también tampoco está comprendido en la redacción, por tanto también podría entenderse comprendido dentro de la indicación del Ejecutivo. Luego, hay otra. Ahí también la número 17 de la diputada Barquesi, para suprimir el inciso sexto del artículo 4, que dice lo siguiente: tanto en la búsqueda como en la investigación de mujeres desaparecidas, una vez efectuada la denuncia,
El fiscal de turno deberá ordenar a las policías de forma inmediata iniciar todas las diligencias de búsqueda que sean necesarias, en especial las que se realizan físicamente en los sitios sugeridos de la denuncia, la geolocalización, etcétera. Tampoco está comprendido dentro de la propuesta de redacción del Ejecutivo. Y por último, diputada Romero, hay una indicación de su autoría para sustituir el inciso sexto del artículo 4 por uno distinto, que tampoco estaría comprendido en la redacción del Ejecutivo. ¿Usted quiere mantener su indicación? Presidenta, la vamos a retirar en la misma lógica de la indicación anterior. Perfecto. Entonces les propongo que lo hagamos igual como lo hicimos con la indicación anterior, ya que todas las indicaciones están comprendidas de alguna manera en la indicación del Ejecutivo. Votemos la indicación del Ejecutivo. De aprobarse esa indicación, se entienden rechazadas todas las siguientes. En caso de rechazarse, votamos una por una las indicaciones de los diputados y las diputadas. Diputada Baize. Presidenta, sí, solo para aquí lo que abunda no daña, pero la indicación del Ejecutivo es reemplazar el artículo 4 por el párrafo que está ahí, es decir, los 6 párrafos o 7 que tenía el artículo queda solo en uno. Sí. ¿Es así? Sí, Así diputada. Esa es la Gracias. propuesta del Ejecutivo. Gracias. Entonces, si se aprueba, queda solo en ese párrafo. Si se rechaza, vamos votando las indicaciones de los diputados. ¿Ofrezco la palabra? Sí. ¿Ofrezco la palabra? En votación. En votación la indicación 13, entonces, diputada Barquesi. A favor. Diputada Bello. A favor. Diputada Bravo. A favor. Diputada González. A favor. Diputada Medina no está. Diputada Morales. A favor del secretario. Diputada Olivera. A favor. Diputada Romero. A favor, secretario. Diputada Schneider. A favor. Diputada Veloso no está. Diputada Baize. A favor, señora secretaria. Y presidenta. Presidenta. Perdón, a favor. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aprobado por unanimidad. Perfecto, entonces se entienden rechazadas las indicaciones siguientes por haber sido incorporadas en la indicación del Ejecutivo. Ahora viene. Seguimos ahora, 17, página 7. Ah, hay una que está fuera del... Sí. Ya. La del 5, yo le paso el tiro Ya. Ahora vamos a votar una que está fuera del comparado, pero entiendo que todas tienen en sus manos las indicaciones Del Ejecutivo. Esas. Esta. Vamos entonces a la primera página, al artículo 5. Al artículo 5. Y tenemos también tenemos el artículo 5, ¿no? Sí, una de las diputadas. Sí, solamente, porque esta reemplaza toda la del... ¿Y dónde está el artículo 5? Este se reemplaza por el que va a darle ahora, y además hay otro de la diputada Barquesi y del Para diputado. ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, vamos a discutir primero una indicación del Ejecutivo que busca reemplazar por completo también el artículo 5 por uno del siguiente tenor que paso a leer en breve, y tenemos también una indicación de la diputada Barquesi y del diputado Kaiser para suprimir el inciso final del artículo 5. Démosle lectura para ver si también ocurre lo de la situación anterior que está incorporado o no. Artículo 5. Derecho a pensión de los hijos e hijas de las víctimas de femicidio o suicidio femicida. Establezcase una pensión mensual en beneficio de los hijos e hijas menores de 18 años de las mujeres consideradas como víctimas, conforme al literal A del artículo 2 del femicidio o suicidio femicida en grado de consumado. Es largo. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, mediante resolución fundada, se pronunciará respecto de la calidad de hijo o hija de una víctima de femicidio o de suicidio femicida consumado, a efecto de conocer o denegar la pensión del presente artículo. Tiene
tiene que pronunciarse para ver si deniega o aprueba la pensión de este artículo. Contra dicha resolución se podrá recurrir de acuerdo con lo prescrito en el artículo 59 y siguientes de la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género deberá informar de las personas beneficiarias y sus representantes legales al Instituto de Previsión Social. La pensión se devengará desde que se notifique la resolución fundada dictada por la Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género a los beneficiarios, en la cual se reconozca la calidad de hijo o hija de una víctima de femicidio o suicidio femicida consumado. La presente pensión se extinguirá: a. el día primero del siguiente al mes en el que el beneficio o beneficiaria cumpla 18 años. Segundo, por fallecimiento del beneficiario o beneficiaria. Tercero, por sentencia ejecutoriada que determine que la muerte de la madre del beneficiario no ocurrió como producto de un femicidio o suicidio femicida. De esas tres formas. La pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional u otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes y no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal. Y en consecuencia no será imponible ni tributable. La pensión será pagada por el Instituto de Previsión Social, para lo que podrá celebrar convenios con una o más entidades públicas o privadas. El Instituto de Previsión Social estará facultado para declarar la extinción del derecho a pensión de los hijos e hijas de las víctimas de femicidio o suicidio femicida cuando concurra alguna de las causales de extinción de los literales A o B dispuestas en el inciso cuarto. Esa es entonces la indicación del Ejecutivo, y la indicación de la diputada Barquesi buscaba suprimir el inciso final del artículo 5, que dice lo siguiente: en el caso de que el investigado o imputado sea un funcionario público o miembro de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile, será suspendido de sus funciones desde la respectiva audiencia de formalización hasta que la sentencia que recaiga en el juicio se encuentre firme y ejecutoriada. Eso no está comprendido, ese inciso tampoco está comprendido en la indicación del Ejecutivo, por tanto, procedemos de la misma forma que hemos venido votando hasta ahora. De rechazarse la indicación del Ejecutivo, votamos la indicación de la diputada Barquesi. De aprobarse, se entiende incorporada entonces en esa votación. ¿Ofrezco la palabra? Perfecto. Sí, diputada Morales, diputada Beis, diputada Bello. Presidenta, solo para preguntar al Ejecutivo con respecto al tema, lo que pasa en el artículo 5, detallen un poco más con respecto a los servicios, ¿verdad? A los servicios de, por ejemplo, de la prestación, en este caso, la Dirección Nacional del Servicio de la Mujer, el otro habla de los beneficiarios, la pensión de dónde va a devengar, eso o no, en el artículo 5, porque el otro estaba, el que estaba redactado con anterioridad, que también venía desde el Ejecutivo, no venía con ese detalle en torno a las direcciones, a eso me refiero. Sí, por supuesto. Camila. Por su intermedio, Presidenta, la pregunta de la diputada Morales. En el artículo 5, 6 y 7 se hacen los detalles de qué instituciones están involucradas en el pago, cómo se va a reajustar, las atribuciones que va a tener el reglamento para regular esto y las modificaciones que hicimos a partir de las segundas indicaciones que no están en el comparado tienen que ver con hacernos cargo de una situación que no había quedado bien resuelta en el primer paquete de indicaciones, que es cuando el agresor se suicida y no hay sentencia ejecutoriada, y en general porque el comportamiento en los casos de femicidio es que las investigaciones son muy largas y por lo tanto podíamos estar ante una situación de que niños y niñas no alcanzaron a acceder a la pensión porque cumplieron la mayoría de edad. Por eso le hicimos la modificación completa al artículo para establecer con claridad las causales que dan origen a la pensión y así también las causales que la extinguen, que es el cumplimiento de la mayoría de edad, la muerte del beneficiario porque se trata de una pensión que no es heredable, y por último, cuando iniciada la investigación penal, la sentencia ejecutoriada determina que la causa de muerte no fue un femicidio, la pensión cesa. No es retroactivo, es decir, lo que ese niño o niña recibió durante el tiempo de la investigación no se restituye, pero no continúa. Y esta prevención era importante porque
Primero lo que nos interesa es primero llegar temprano, porque la demora en las investigaciones tiene profundo impacto en las víctimas. Pero también teníamos que hacernos cargo en el caso que el hecho que generó la muerte no fuera un femicidio o un suicidio femicida, pero que no estuviera asociado a la condición del imputado. Es decir, que si el hecho es un femicidio, pero el imputado que se le formalizó por ese delito es absuelto, pero el tribunal no niega la condición del femicidio, entonces la pensión continúa. La única posibilidad de cese de la pensión es que la causa de muerte de la mujer no haya sido un femicidio por sentencia ejecutoriada. No sé si me explico. Entonces, en el artículo 6 y en el artículo 7, lo que se desarrolla entonces es el monto de la pensión, su reajustabilidad y se designa el reglamento para regular su operatividad, que requiere de mayor flexibilidad que la dictación de una ley y que por eso se entrega la potestad reglamentaria. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Camila. Diputada Baize. Presidenta, mi consulta es en relación precisamente al cese de la pensión cuando la sentencia no es ejecutoriada. O sea, estaríamos dando, quiero que me aclare eso porque dice que se va a pagar, primero dice que se paga en virtud del considerando A del artículo 2, que dice aquí que es a la ofendida por el delito, a la ofendida por el delito. Y después dice que entre las causales de cesación es que la sentencia, por sentencia ejecutoriada, que determine que la muerte de la madre del beneficiario no ocurrió como producto de un femicidio o suicidio femicida. Recién estaba explicando, no entendí, la verdad no me queda claro porque aquí yo entiendo que es alguien que se demuestre que es un suicidio femicida y a ese en derecho ocurre, más allá de que, estoy hablando netamente en términos jurídicos, más allá de que la tipificación pueda ser igualmente dolorosa a lo mejor de todo un hecho, pero ese tema a mí me deja con dudas muy grandes. Eso por su intermedio, Presidenta. Gracias, diputada Baize. Camila. Por su intermedio, Presidenta, diputada, para responder a la diputada Baize, el origen de este proyecto impulsado por las diputadas mocionantes tenía que ver con dar un concepto más amplio de víctima del femicidio, que no es solo la ofendida, que puede ser en calidad de frustrado, tentado o consumado, sino también incorporar a su grupo familiar. El artículo 2 que ha propuesto el Ejecutivo detalla a todos quienes son víctimas del femicidio y en qué calidad. Y respecto de todas esas víctimas detalladas en el artículo 2, operan los derechos que esta ley consagra, a excepción de lo dispuesto en el artículo 5, que es la pensión. La pensión está solo establecida para los niños y niñas, hijos e hijas de la mujer víctima de femicidio en grado de consumado, es decir, aquella que ha muerto producto de un femicidio. Pusimos énfasis en que esta pensión no puede demorar lo que demora una investigación penal y por eso entregamos su calificación para acceder a este beneficio a una calificación administrativa que debe hacer la Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en resolución fundada. Y que esa resolución fundada se tiene que notificar a los beneficiarios para efectos de tener efecto jurídico y además se reconoce la posibilidad de recurrir en caso de que los beneficiarios no estuvieran de acuerdo con la resolución de lo resuelto por la Dirección Nacional del CERNAMEJ. Ahora bien, también entendemos que, dado que hicimos una calificación administrativa, puede suceder que se abra un juicio penal por el hecho, por la muerte, y que en la investigación penal se determine que la muerte no ocurrió por femicidio. Hago la prevención que en 12 años de funcionamiento del circuito intersectorial eso no ha ocurrido nunca. Nunca se ha activado un protocolo por femicidio y no ha sido un femicidio. Más bien no lo hemos abierto debiendo hacerlo. Pero pese a que en 12 años jamás ha ocurrido que hayamos abierto un protocolo por femicidio y que este no haya sido un femicidio, nos pusimos en la hipótesis que el proceso penal determine que la muerte de esa mujer no se debió a un femicidio. Y en ese caso, la pensión cesará.
porque esta es una pensión que el Estado dispone para niños y niñas que han perdido a su madre producto de un femicidio, entendiéndolo como una medida de reparación para esos niños y niñas que perdieron a su madre en estas circunstancias. No sé, Presidenta, si se aclara la duda en este sentido. Diputada Baize, ¿le quedó claro? ¿Sí, diputada? Intermedio, Presidenta. No, solo decir que cuando habla el artículo 5, detalla que el derecho a pensión de los hijos, o sea, para reiterar que se refiere a la... Lo voy a leer textual. Dice, establece una pensión mensual en beneficio de los hijos e hijas menores de 18 años de las mujeres consideradas como víctimas conforme al literal A del artículo 2 del delito de femicidio. O sea, no es a todos, es al artículo A del segundo inciso, digamos. Perdón, el A del artículo 2. No es para todos, porque es a los hijos de la ofendida por el delito. Ya. Sí. Lo demás lo sigo con... No me queda tan claro, la verdad, pero no me queda tan claro porque se inicia, está bien, más allá de que siempre haya ocurrido, que nunca ha ocurrido, digamos, que no termina así. Me preocupa el tema de la configuración más bien jurídica, porque ¿qué ocurre? ¿Cómo es entonces los casos que penalmente, o sea, porque tendrían que todos penalmente llegar a ser responsables el haber un femicida? ¿De qué otra manera administrativamente podría terminar? Ministra. Si se me permite, Presidenta, quizás para poder explicar de manera precisa podría explicar cuál es la vía mediante la cual se califican los femicidios de acuerdo al protocolo del Servicio Nacional de la Mujer. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a través de su dirección... Perdona, los conectados. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a través de su línea de violencia extrema, tiene un turno permanente que está atento a hechos que son calificados como violencia extrema, que son femicidios tentados, femicidios consumados y femicidios frustrados. La categoría de tentados se agregó el 2018. Y en ese sentido, una vez que se recibe la notificación de un hecho que podría calificar, y en eso existen, digamos, protocolos bien establecidos en cada uno de los intervinientes del circuito intersectorial del femicidio, a saber, el servicio médico legal, los servicios de salud, las policías, esperemos que prontamente la Fiscalía, y digamos, todos los que componen el circuito intersectorial del femicidio notifican a la línea de violencia extrema. La línea de violencia extrema, en conjunto con el circuito intersectorial, es decir, todas esas instituciones a nivel regional, hacen un despeje de la información. Porque cuando ocurre un hecho, lamentablemente, tenemos la información en bruto, por decirlo así. Perdonen lo crudo de las palabras, pero se nos informa cuerpo femenino, en hogar, digamos. Entonces, ahí, evidentemente, solo por estadística, ante muertes violentas de mujer siempre se sospecha femicidio. Solo por estadística, y digamos, entonces concurrimos a despejar la información. Una vez que se despeja la información, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a través de su línea de violencia extrema, establece una ficha CIF, el Circuito Intersectorial del Femicidio, y esa ficha es la que califica preliminarmente como femicidio tentado, femicidio frustrado o femicidio consumado, en el caso de que la víctima haya muerto. ¿Ya? Y en ese sentido, esos son los elementos en los que puede tomar el CERNAMEC para, mediante resolución fundada, es decir, tiene que argumentar en base a los antecedentes hasta ese momento recogidos por qué se considera que esto es un femicidio. ¿Por qué en el caso de que el perpetrador, o el imputado o sospechoso resulte libre, no se revocaría? Que yo creo que esa es su duda, que qué pasa si no logramos, que pasa a veces por problemas en la investigación, que no logramos comprobar que el perpetrador sea declarado culpable. Por eso, pero por eso es que como ministerio hemos propuesto que solamente se revoque la pensión en el caso de que se cambie la causa de muerte, no en el caso de que no se logre la culpabilidad, porque una cosa muy distinta es no lograr el estándar probatorio para poder establecer, digamos, la culpabilidad de alguien,
Y otra cosa muy distinta es que aquello no haya sido un femicidio. Entonces, esa pensión cesa solo si es que con sentencia ejecutoriada se dice esto no fue un femicidio, esto fue intoxicación por ostras, no sé, como que haya sido una causa de muerte completamente distinta. Eso no ha pasado nunca en 12 años. Sí ha pasado que sospechosos quedan libres. De hecho, por ejemplo, esto lo sabemos a propósito de nuestra experiencia en el Servicio Nacional de la Mujer. Solo hace 2 semanas recurrimos de nulidad en 2 casos, en 2 causas en las que no se dice que el imputado sea inocente, sino que la investigación fue deficiente. Y es en esos casos en los que nos estamos poniendo para decir que digamos, la pensión cesa solo cuando se cambie la causa de muerte, porque efectivamente si la causa de muerte no fue femicidio, no corresponde la pensión por femicidio. Eso es como la operatoria que estamos pensando. Sí, diputada. No, solo es que ese es el punto. No estoy defendiendo, obviamente, femicidio, ni mucho menos estoy totalmente a favor de esto, pero es solo desde un punto de vista jurídico, insisto en ello. O sea, ¿por qué no tendría entonces que, o sea, aquí quiero decir que entonces con esta ley se va a pagar la pensión aun cuando no haya una sentencia ejecutoriada de que sí es femicidio? O sea, es en contrario, se saca cuando no sea. Pero aquí el sistema establecido de acuerdo a esos protocolos, lo que usted señala, todo esto, que son, digamos, más allá de lo penal o jurídico o judiciales, son administrativos, y no le quiero bajar el nivel a ello tampoco. Entonces, se paga la pensión, se empieza a pagar cuando se dan todas esas configuraciones sin que haya una sentencia ejecutoriada que diga que es femicidio. Sí, eso es lo que ahí me genera duda, desde lo jurídico netamente. Por supuesto que es Gracias, debatible, pero a presidente. nuestro parecer esa es una de las virtudes de la propuesta que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque los promedios de los juicios suelen demorar 2 años. Y en esos 2 años, actualmente los niños y niñas están completamente desamparados. Nosotras tenemos constantemente, y en los primeros espacios de tramitación de esta ley pudieron venir familiares de víctimas de femicidio que muestran cómo quedan en el total desamparo los niños y niñas en términos económicos, porque muchas veces, o sea, en la tipología de femicidio más habitual, el progenitor queda en prisión preventiva y la madre está muerta. Quedan en el total desamparo. ¿Tenemos antecedentes de esto? Tenemos antecedentes. En el caso del convenio que tiene el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género con el SERVIU para establecer subsidios preferentes de arriendos para víctimas de violencia intrafamiliar, no se espera la calificación judicial del tribunal, sino que basta el informe favorable del Centro de la Mujer diciendo esta mujer sufre violencia, necesita salir de su casa y por lo tanto necesita un subsidio preferente de arriendo. Digamos, y en todo estos convenios se hicieron en primer lugar en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y luego se hicieron en el primer gobierno del presidente Piñera y no han tenido ningún antecedente de mal uso. De hecho, están subutilizados, de acuerdo a nuestras estimaciones, pero la calificación administrativa en esos casos basta porque precisamente uno de los principales problemas que tenemos es la demora de los tiempos judiciales. Y en ese sentido, en la ventana entre que hay una sentencia ejecutoriada y ocurre el hecho, actualmente los niños están en la anomia y eso es uno de los objetivos de este proyecto de ley, sacarlos de esa situación. Gracias, ministra. ¿Podemos prorrogar? ¿Prorrogamos hasta las 12:30? ¿Les parece? Para terminar de votar. Sí, estamos terminando. O sea, es que era hasta las 12:10 y son las 10. Eso quisiera tomar el acuerdo porque está con discusión inmediata. Entonces, si podemos tomar el acuerdo de modificar la tabla de la tarde para poder terminar de votar este proyecto de ley antes de entrar en la orden del día, ¿si hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Ya. Entonces, diputada Bello. Muchas gracias, presidenta. Muy corto, yo quisiese sugerir aprobar, pero con modificación, el artículo 5, en especial la letra C, inciso segundo, luego de la frase, para que la vean ahí, la frase total es: la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional u otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes y no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal. Y yo sugiero, queremos hacer la modificación, no constituirá ingreso para los efectos de la calificación socioeconómica
El registro y social de hogares. en consecuencia no será imponible ni tributable. Perfecto. ¿Las puedo pasar? ¿La puedo pasar para que la vean todas? Para que no se entienda, para que no se cuente dentro del registro. Para que no ingrese y no calme el tramo. ¿Pueden firmar todas? No sé cuál es el procedimiento, Presidenta. Sí, pasa Si que pudiese... no se pueden hacer indicaciones a indicaciones del Ejecutivo. Sin embargo, lo que podemos hacer es que si el Ejecutivo tiene a bien incorporar esta modificación, la agregamos rápidamente y le pone... Pero va a requerir la firma del presidente. Hagamos otra cosa, presentémoslo nosotros la indicación completa, rechazamos la del Ejecutivo y aprobamos la indicación firmada. Es que no se puede porque... Porque es materia... ¿Y a esto le falta un trámite en el Senado todavía? ¿Se podrá votar la admisibilidad dentro de la...? Si es que están todas de acuerdo y quisiesen ¿sí? todas suscribir, Sí. porque la idea... Es torcer un poco, pero reglamento lo permite. Y la idea es que ojalá pudiésemos estar todas en la indicación porque es de perogrullo. Sería admisible y si el ministerio... ¿Entera las 5? ¿Las 5? A ver, pero... Sí, diputada Schneider. ¿No sería más sencillo, Presidenta, aprobar la indicación del Ejecutivo y acordar con unanimidad de la Comisión poder votar esta indicación sobre indicación, entendiendo que de todas maneras eso es algo que contraviene a una disposición del reglamento de la Cámara, pero si tomamos un acuerdo, según lo que yo entiendo y lo que es mi experiencia en otras comisiones, siempre se entiende que lo que acuerda la comisión está por sobre eso en el sentido de que, bueno, usted sabe, Presidente. Sí, entiendo. Lo otro que podemos hacer también es esperar a la tarde y lo votamos en la tarde. ¿Y ustedes presentan la indicación completa en la tarde? ¿Tampoco? Van a alcanzar porque se requiere la firma del presidente. Ya, entonces hagamos una cosa. Votémoslo como está y después pido unanimidad para poder votar una indicación a la indicación que está por fuera del reglamento. ¿Les parece? Presidenta, pero consulta, ¿las otras compañeras están de acuerdo con la indicación ahí como para que Con el sería fondo. importante, creo que quiero hacer el punto de que la idea es que a las personas no les bajen su registro social de hogares? Yo creo que eso es lo sustancial y ojalá todas podamos estar de acuerdo, no importa la tendencia política. Gracias, diputada Bello. Diputada Marquesi. ¿Estaba solicitando la palabra, diputada Marquesi, o no? Sí. Sí, respecto al tema que está hablando la diputada Valls, a mí me parece bien la pensión, pero creo que hay que tener cuidado, voy a apagar la cámara porque está mal. Hay que tener cuidado con la labor de los tribunales y la labor del servicio. Es el tribunal el que determina si hay delito o no y por lo tanto si hay víctima. Y creo que el servicio mediante la resolución está inmiscuyéndose en la labor del tribunal y hay que tener cuidado con eso. Gracias, diputada Marquesi. Yo me había anotado al último para hacer una última pregunta también. El procedimiento penal puede terminar por distintas formas, distintas a la sentencia firme y ejecutoria, condenatoria o absolutoria. Por ejemplo, una decisión de no perseverar del Ministerio Público, una suspensión condicional, que sería difícil, pero podría darse el caso, un sobreseimiento definitivo, un sobreseimiento temporal. ¿Qué pasa cuando el proceso termina con una forma distinta de la sentencia definitiva? Al respecto, Presidenta, por su intermedio, no podría terminar por suspensión porque se trata de un delito que tiene pena aflictiva, por lo tanto no cabería la suspensión condicional en este respecto. Nosotros fuimos claros en que la causal de extinción de la pensión es cuando el hecho no sea femicidio. Que en el fondo estamos separando la trayectoria de la causa penal de la necesidad socioeconómica de los niños que efectivamente perdieron a su madre. Lo único que podría extinguir el beneficio es que la madre no hubiera muerto por un femicidio. Pero si no, y que en el fondo lo que hace el protocolo intersectorial
y para lo que estamos haciendo la habilitación legal de la calificación administrativa, es que existiendo el protocolo del servicio médico legal de las polis, porque el circuito intersectorial no funciona el CERNAMEC solo, funciona con la Brigada de Delitos Sexuales, la Brigada de la BICRIM, con servicio médico legal, prontamente se va a sumar el Ministerio Público. Son una serie de instituciones que despejan las condiciones materiales en las que se provocó el hecho de la muerte. Por eso esto está acotado para niños y niñas que perdieron a su madre. Por lo tanto, no es que venga cualquier funcionario o funcionaria y califique la situación sin nada. O sea, hay una serie de antecedentes que se recopilan para efectos de establecer la pensión. La causa penal, como usted bien decía, Presidenta, puede tener distintos caminos. Podemos tener un imputado que no se logre probar, más allá de toda duda razonable, su participación, pero no se desvirtúen los hechos. Puede pasar que se absuelva, dado que no se haya cumplido con ese estándar. O puede ser que el agresor se suicide y en esa circunstancia no tenemos causa penal, porque podemos tener incluso al agresor en prisión preventiva y se puede quitar la vida en esa situación y la causa se sobresee. Puede que no haya antecedentes suficientes para iniciar ningún proceso, como tenemos muchos casos en que las investigaciones se alargan básicamente porque no tenemos antecedentes, el imputado absolutamente desconocido, pero lo hecho psicosocial es que esos niños perdieron a su madre, con antecedentes fundados de que eso podría haber sido por un femicidio, y por lo tanto, esto opera con el mismo sistema que opera el sistema penal, que tiene como principio, prefiere tener a un culpable libre que a un inocente dentro de la cárcel. Este proyecto se funda en que preferimos, que insisto, que esto lo estamos fundando en la experiencia del CIF de 12 años, pero preferimos que tengamos una pensión de más, a que niños estén sujetos a investigaciones largas de 4 o 5 años donde no tenemos imputado conocido y que quedan a su suerte. O sea, el niño o niña que pierde a su madre producto de un femicidio, aquí también hay una responsabilidad de la sociedad en su conjunto que falló. El femicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres y por lo tanto ahí la sociedad tiene una responsabilidad y por lo tanto hemos hecho una ponderación de intereses. Y por eso entregamos la calificación jurídica para efectos de entregar una prestación que no se inmiscuye en las atribuciones de persecución penal del Ministerio Público ni en las atribuciones de sancionar al culpable que tiene el Poder Judicial. Lo que hace es atender una realidad socioeconómica respecto de niños y niñas que quedan en el desamparo. Y por eso se fija además como plazo la mayoría de edad, que no es el mismo criterio, por ejemplo, que se sigue para las pensiones de alimentos. Tiene que ver con hacernos cargo de una realidad socioeconómica y psicosocial de los niños, que no va por el mismo carril que el castigo de la sanción punitiva respecto al responsable, que cumple con otros estándares. Diputada Olivera. Sí, Presidenta, yo solamente decir que el Ejecutivo aquí acaba de dar un punto súper importante, que es hablar desde el apoyo psicosocial. Y yo creo que, y por eso coincido estoy de acuerdo con esta indicación, porque finalmente en esta misma comisión nosotras hemos escuchado a cientos de víctimas de distintos tipos de delitos, pero en su mayoría son mujeres. Y una de las cosas que nos han dejado entrever o que nos han dejado muy bien claro es precisamente la falta de apoyo y de apoyo integral y de apoyo psicosocial que no han recibido de parte del Estado. Por lo tanto, yo por lo menos no coincido en que aquí se esté interviniendo a lo mejor una atribución que le corresponde a los tribunales, a la justicia, sino que lo que está haciendo este proyecto, esta indicación, es anteponerse a que ese niño, precisamente porque aquí tenemos que poner siempre el bien superior del niño también por encima de cualquier otra cosa, por lo menos eso es lo que yo defiendo, y por lo tanto creo que sí es importante que mientras ese proceso judicial sigue su camino, ese niño tiene que recibir esa protección integral y psicosocial. Así que yo, Presidenta, ojalá podamos votar, si no vamos a votar este artículo ahora, ojalá lo sigamos en la tarde. Muchas gracias. Gracias, diputada Olivera. Diputada Romero.
Gracias, Presidenta. Por su intermedio, solo hacer una pregunta, porque entendiendo la lógica que planteaba la diputada Valls y la diputada Barquesi, lo pregunto desde otra mirada, a ver si podemos tener como una respuesta más satisfactoria. ¿Qué pasa entonces cuando se paga esta pensión y efectivamente la determinación final de la investigación dice que no era un femicidio? ¿Quién se hace responsable, ¿no es cierto?, por el pago de esta pensión? Y después, entiendo que el derecho adquirido tampoco tú lo puedes quitar, bien establecido en la ley, pero bajo en qué área queda asumida esa responsabilidad de ese pago que finalmente no tendría que haber ocurrido. ¿Ok? Lo planteo así, a lo mejor con eso podemos clarificar un poco la pregunta de la diputada. Ministra. Gracias. Al respecto, es precisamente en atención a la duda que se plantea que como ministerio hemos planteado una causal de cese de la pensión, que antes no estaba contemplada. Ahora, tal y como señalaba Camila de la Maza, carga de reformas legales, se establece una causal de cese, pero no una devolución, atendido a que es un menor de edad. No hay ninguna posibilidad de que no sea un menor de edad, en ninguna, digamos, de las posibilidades que se abren con este proyecto, de que no sea un menor de edad el que recibe la pensión, pero además de que la entrega se fundó en una duda razonable, que está fundada mediante una resolución. Digamos, y por lo tanto, una vez despejada esa duda razonable, se cesa. Para todos los otros efectos, la fiscalización de la entrega de esta pensión está otorgada mediante potestad reglamentaria a la Superintendencia de Previsión Social. Además. Sí, subsecretaria. Presidenta, como se ha dicho y han escuchado más de una vez, y coincido con la diputada Olivera, ustedes en estas comisiones han escuchado largos testimonios de mujeres que han tenido femicidios frustrados, pero en este caso los femicidios consumados demoran 3 años promedio. 3 años en que los hijos tienen que estar viendo si va a ser ejecutado como un femicidio o no. Pero me pongo en el caso o pongámonos en el caso de los suicidios femicidas, que hoy día ya están tipificados. Si para un suicidio consumado, donde actúan muchos actores y las evidencias están allí, se levantan las pruebas, es difícil, 3 años, son largos 3 años. Pero para el caso del suicida o el suicidio femicida, ese va a ser un proceso muchísimo más largo. Entonces, si en ese tiempo de espera de justicia de los hijos no hay protección, son niños menores de edad, el Estado hoy día se tiene que hacer cargo como medida reparatoria, porque hubo un proceso de violencia que vivió su madre que como Estado no fuimos capaces de prever y de solucionar a tiempo, para que esos niños no quedaran en tal desprotección. Coincido mucho con la diputada Olivera en que nuestra primera prioridad, si bien es cierto como Comisión de la Mujer aquí, son las mujeres, como ministerio son las mujeres, pero no debemos olvidar que como deber del Estado es proteger también a nuestras niñeces. Y ese es el sentido de este proyecto de ley. Muchas gracias, subsecretaria. Entonces, si no hay más solicitudes de palabra, en votación. En votación, entonces, la indicación 19 del Ejecutivo. Nuevo, diputada Barquesi. Rechazo. Diputada Bello. A favor. Diputada Bravo. A favor. Diputada González. A favor. Diputada Morales. A favor. Diputada Olivera. A favor. Diputada Romero. Por secretario.
Diputada Schneida. A favor. Diputada Veloso. A favor. Diputada Weiser. Yo me voy a abstener, pero voy a fundamentar que es por mi duda, Presidenta, en relación a este hecho de cuando no ocurre que sea femicidio. Si bien aquí se ha dicho que no ocurrió nunca, nosotros tenemos que legislar para cuando las cosas puedan ocurrir. Entonces, y me queda la duda razonable y yo por convicción tengo que votar convencida y por lo tanto me informaré durante esto hasta que pase a sala respecto a cuáles son los protocolos y desde lo administrativo, digamos, cómo se establece la calificación que en este caso puede resultar en contra, si es que ocurriera, hasta ahora no ha ocurrido, dicen, de lo que finalmente se sentencia por los tribunales y en un Estado de Derecho la justicia la ejercen los tribunales y por lo tanto esa es mi duda a mi modo de ver y tengo el derecho a hacerlo razonable y por eso voy a seguir indagando y por ello me abstengo en este momento. Presidenta. A favor. Se aprueba entonces 9 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Aprobado. Perfecto. Aprobado entonces. Quiero recabar la unanimidad para poder votar una indicación a la indicación recientemente aprobada que excluye el pago de esta pensión para efectos de calificar el registro social de hogares. ¿Tengo unanimidad para poder incorporar esa indicación? ¿Sí? Perfecto. Entonces, en votación, la indicación de las diputadas que busca agregar en el inciso... En la letra C, me parece. En la letra, después de la letra C, el inciso que viene después de la letra C, antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Les parece con la misma votación del anterior? ¿Con la misma votación del anterior? ¿De acuerdo? Con la misma, ya. Perfecto. Y por haberse cumplido el objeto... Oigan, perdón, yo que quería... son las 2:30. Seguimos la tarde. Sí. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.